Vale. Vamos a empezar con algo de historia, no nos vamos a ahondar mucho porque la historia de la medicina tradicional china va muy ligada a su cultura, a su historia como país, y eso es extenso como el solo, ¿no? Bueno, se piensa que la medicina tradicional china es una medicina muy antigua, muy ancestral. Se piensa que, pues eso, desde el siglo XXI a.C., en el 2000 y pico, cerca de hace 3000 años, las sociedades chinas primitivas empezaron a acumular pues, diversos saberes sobre patología y terapéuticas, siempre muy empíricos, siempre basados en la observación. En aquella época no había ciencia. Y bueno, todos estos saberes se siguieron profundizando y se siguieron viendo un poco hasta el siglo V antes de Cristo. Hubo algunos autores muy conocidos pues que recopilaron toda esta información. Entre ellos algunos ya habéis oído hablar, pues el Canon del Emperador Amarillo de Medicina Interna, que es el libro de medicina más antiguo de momento escrito hasta ahora, en el que bueno, pues el emperador Huangdi, que hace de sabio, de médico, establece un diálogo con un discípulo en el que le va haciendo preguntas sobre la salud y él va respondiendo y va dando un poco pues lo que son, en un lenguaje muy poético, lo que son las referencias y los pilares de la medicina tradicional china. Ese libro pues se llama el Huangdi Neijing, es un libro así de gordo, la verdad es que yo me lo he leído, es un peñazo supino, pero bueno, yo creo que todo aquel que nos dedicamos a la medicina tradicional china debe echarle un ojo y saber un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Es muy difícil interpretarlo, pues que es un poco, pues eso, todo el lenguaje muy poético, todo muy enrevesado, todo muy chino, y las traducciones que nos llegan ahora pues son traducciones normalmente francesas, que luego se han vuelto a traducir al español. Traducir el chino es muy difícil, porque es un lenguaje escrito en ideogramas, y cada ideograma puede tener 20.000 significados, entonces pues bueno. Y bueno, luego tenemos también a Shen Nong, que es el supuesto autor, seguramente el autor del Shen Nong Pen Kaoping, que es uno de los libros de materia médica, de fitoterapia y de plantas, uno de los más antiguos del mundo, y que se supone que este hombre pues transmitió a los hombres pues las técnicas de agricultura y las bases de la farmacopea chinas. Otro muy conocido, muy conocido y muy apreciado en China, y que todavía muchas de sus teorías siguen en funcionamiento dentro de lo que es la medicina tradicional china, es Hua Tuo, que fue un médico chino, que fue el primero en hacer cirugía con anestesia, a través de un licor, una combinación de vino con mafeisan, que mafeisan es polvo de cannabis, de marihuana, que lo hervía, se lo daba a ver al paciente, quedaba un poco alegado y conseguía hacer cirugía, ¿no? Luego también descubrió una serie de puntos de acupuntura, que son los Hua Tuo Jiayi, que se siguen utilizando muchísimo hoy en medicina tradicional china. Son los puntitos que están situados muy cerca de la columna vertebral, a ambos lados, y sí que se utilizan, vamos, profusamente. Un poquito más de historia reciente, pues la medicina tradicional china llega aquí a Occidente a partir del siglo XVI, sobre todo a través de los misioneros jesuitas. La medicina de aquella época tuvo mucha influencia de técnicas orientales, pero es sobre todo a partir del siglo XIX cuando sobre todo los diplomáticos que viajaban a China se empezaron a traer mucho de ese saber a nuestro país. Uno de los más conocidos fue Georges Solís de Morgan, que tras haber sido cónsul de Francia en China, pues se trajo los primeros fundamentos de esta técnica. Cuando hablo de esta técnica me refiero a la acupuntura, porque Solís de Morgan, bajo mi punto de vista, cometió un error. Él lo que hizo fue traerse la técnica de la acupuntura, pero se olvidó de todo aquello que le daba significado al poner una aguja en un cuerpo. Es decir, él trajo un poco lo que era el sistema de meridianos y cómo colocar las agujas, pero lógicamente, como en aquella época se perdió el contacto con China, China sabemos que bueno, subió una cerrazón, el país estuvo cerrado culturalmente durante muchísimos años, hubo muy poco contacto con China. Entonces Solís de Morán y mucha de la gente que había estado allí empezó a crear sociedades de acupuntura, uno por cada lado. Hubo muchísima discusión, no había unos consensos sobre lo que debería de ser la acupuntura. Entonces pues bueno, salieron teorías, la verdad, algunas muy estrambóticas, muy esotéricas, que hoy día no tienen ni pies ni cabeza. Y bueno, fue luego después, con el paso de los años, cuando la República Popular China se abrió, cuando mucha gente empezó a viajar allí, muchos médicos chinos empezaron a venir a Europa, fue cuando realmente empezó a conocerse lo que era la medicina tradicional china, fuera de lo que era la acupuntura, ¿no? Ahora veremos un poco más adelante lo que es eso. Bueno, vamos a ver qué es la medicina tradicional china y qué no es la medicina tradicional china. Bueno, la medicina tradicional china es fundamentalmente una medicina de terreno. Quiere decir
Esto que os comentaba antes de un poco lo que trajo Solly de Mogan y de lo que hizo la escuela francesa, que es lo que llaman bioenergética, bajo mi punto de vista y bajo lo que es los grandes conocedores de la medicina tradicional china, no tiene ni pies ni cabeza, puesto que aunque tiene su base el poner una serie de agujas para unas patologías, no todas las patologías de la medicina tradicional china se ven de la misma manera, puesto que al ser una medicina de terreno, cada patología se va a ver desde el terreno. No es... a mí me viene un paciente a la consulta, el paciente tiene gastritis y yo ya tengo el recetario de fórmulas que es especial y solo para la gastritis. No. O sea, primero hay que ver el terreno en el que se mueve el paciente, que puede haber varios, y dentro de ese paciente yo tengo que saber qué agujas debo de poner, cómo las debo de poner, y si el paciente necesita las agujas o no las necesita. Porque hay determinados síndromes dentro de la medicina tradicional china en el que la utilización de las agujas se desaconseja totalmente, ¿vale? Es una medicina de terreno que tiene en cuenta la totalidad del individuo, no solo la dimensión física, que es un poco lo que utiliza la bioenergética, el poner las agujas un poco ahí, bueno, me duele aquí, pues yo pongo la aguja aquí, no. Hay que tener una serie de dimensiones en cuenta, aparte de la física, que son la psíquica, la biológica, la energética, lo he puesto un poco entre comillas para que no suene muy esotérico, y en cómo este se ve influido y se relaciona con el medio que le rodea. Para los chinos es muy importante el medio que rodea al paciente, ¿vale? Incluso para nuestra propia medicina. El paso de las estaciones, cómo influye el paso de las estaciones, el frío, el calor, en dónde te mueves tú, si te mueves en un ambiente que te estresa, que no te estresa, cómo vas reaccionando tú a ese ambiente. Para eso es muy importante para la medicina tradicional china. El ser humano en la medicina tradicional china es un todo, en el que cada una de las partes va a influir sobre las restantes, no se puede ver como una entidad aparte. Aquí no hay un corazón por un lado que no influye en el resto del organismo, un hígado por el otro que no influye en el resto del organismo, para nada. Todas están comunicadas entre sí a través de un mapa de los meridianos, todos yo creo que hemos oído hablar un poco de los meridianos de la medicina china, y que a su vez van a poner un poco en contacto lo interno y lo externo, por eso se pincha en la piel, porque esos meridianos van a conectar. Luego veremos los meridianos, lo que va dentro con lo que va fuera, ¿vale? La medicina tradicional china posee un paradigma y un cuerpo de conocimientos que le es propio y que está expresado en una serie de teorías fundamentales que vamos a ver ahora, con unas herramientas diagnósticas y terapéuticas que le permiten el abordaje del paciente, ¿vale? La medicina tradicional china per se es un sistema que no necesita complementarse con ningún otro. Él mismo puede perfectamente abordar íntegramente al paciente, tiene su propio sistema diagnóstico, que luego veremos. Puedes diagnosticar qué es lo que tiene y puedes tratar. ¿Qué no es la medicina tradicional china? Bueno, pues la medicina tradicional china no es tan solo el ejercicio de la acupuntura. Es decir, que una persona ponga agujas no quiere decir que está haciendo medicina tradicional china. Está poniendo agujas, ¿vale? La acupuntura per se no es medicina tradicional china. Porque la medicina tradicional china, como hemos hablado antes, es una medicina de terreno. La medicina tradicional china utiliza, aparte de la acupuntura, la fitoterapia, que es la utilización de fórmulas de plantas para equilibrar los terrenos del paciente, la dietoterapia, es decir, utiliza la dieta, qué alimentos le son buenos al paciente para esa patología que tiene, qué alimentos no le son buenos, qué puede comer, qué no debe comer. El masaje, el tuina, que no es para nada, como muchos dicen, apretar los puntos, que sí se puede hacer la digitopresión, pero el masaje, el tuina tiene más que ver con la osteopatía que con la digitopresión, ¿vale? Lo que pasa es que el tuina es muy poco conocido en Europa. Hay algún que otro especialista en Francia, pero en Europa es muy poquito conocido. Y luego también, dentro de la acupuntura tenemos una serie de microsistemas. A lo mejor alguno de vosotros ha oído hablar de la auriculoterapia, que es poner las agujas en la oreja, o la manopuntura, que es muy típico de la parte de Corea. Y luego tiene, aquí no se ve, pero es el ejercicio terapéutico, que es el llamado Qigong, que eso yo creo que es bastante conocido. Todo esto, todo este cuerpo, conforma la medicina tradicional china. Es muy difícil saber de todo eso, ¿vale? Generalmente casi todos los terapeutas nos solemos especializar en algo, ¿vale? Yo me especialicé en acupuntura, fitoterapia y dietoterapia, ¿vale? Yo de masaje y de ejercicio terapéutico de Qigong, pues yo creo que con lo que empecé a estudiar hay terreno ahí para estudiar y para saber mucho. Y cada día aprendes más y lógicamente cada vez los chinos con la apertura hacia Occidente pues utilizan más la ciencia, se van conociendo más cosas.
ya solo en fórmulas puede haber como unas 2000 fórmulas chinas, que es muy difícil de manejar. Al final te acabas manejando unas 200, 300 fórmulas. La acupuntura cada vez avanza un poco más, se utilizan otros puntos, se descubren nuevos, se va viendo cuáles son los... qué influencia tienen sobre el cuerpo y sobre todo cada vez hay una mayor apertura hacia la comprensión y hacia la utilización de la acupuntura, pues porque aunque se niegue que hay una evidencia y que se piense que es todo un efecto placebo, y ahora veremos los distintos estudios, eso es falso. Hace un par de años, el Ministerio de Sanidad elaboró un trabajo que salió publicado en el BOE, por cierto, y que decía que bueno, habían estudiado toda una serie de terapias, entre ellas pues, bueno, la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, la aromaterapia, habían estudiado muchas, ¿no? Las que mejor paradas salían solían ser la osteopatía y la acupuntura, aunque de la acupuntura decían que como no estaban muy demostrados los efectos, se debía a todo un efecto placebo. No sé quién hizo ese estudio, pero desde luego evidencias hay, que las vamos a ver ahora, y tampoco hay que buscar mucho para ver esas evidencias, ¿eh? Vamos a verlas. Vale. En 1963, no estamos hablando de hace 10 días ni de hace 2 años, en 1963, o sea, a mediados del siglo pasado, el doctor Niboyet vio como los puntos utilizados en la terapia de acupuntura presentaban una propiedad bioeléctrica muy importante, es decir, que poseían una menor resistencia a la electricidad que la piel que los rodea. Por eso, no sé si habéis visto, pero vamos, en terapia, sobre todo cuando empezamos a hacer acupuntura, cuando te gradúas, hay unos aparatitos que se llaman buscapuntos que lo que hacen es eso, medir la resistencia eléctrica de la piel, y cuando lo pasas por un punto muy cercano a la acupuntura, el aparatito ¡ping!, te indica. Y además es que el aparatito solo funciona cuando pasas por encima de los puntos de acupuntura, no funciona en otro lado, ¿vale? Y es lo que dice aquí un poco, ¿no? Mediante aparatos electrónicos son capaces de medir esa diferencia de resistencia eléctrica, habiéndose podido comprobar con esta técnica que la localización de los puntos coincide exactamente con lo que los chinos nos muestran en los primeros trazados de acupuntura de los que tenemos conocimiento. ¿Vale? Posteriormente, los profesores Kellner y Kramer, del Instituto de Histopatología de la Universidad de Viena, reafirman a Niboyet y demuestran que la piel tiene 0,16 receptores por milímetro cuadrado, siendo que en la zona de los puntos de acupuntura se encuentran 0,31 receptores, es decir, el doble de receptores nerviosos en los puntos de acupuntura que en la piel normal. ¿De acuerdo? Estos puntos acupunturales, bueno, estas terminaciones nerviosas, se refieren a una serie de corpúsculos nerviosos que los tenemos, que son los corpúsculos de Meissner, que son los que proporcionan la sensación de tacto, los de Ruffini, que proporcionan la sensación de calor, los de Krause, que proporcionan la sensación de frío, y los de Batter-Pacini, que son los que se nota la presión. Generalmente cuando a uno le ponen una aguja, lo que suele notar es una sensación de presión, ¿eh? Por eso generalmente son más numerosos en los puntos de acupuntura los corpúsculos de Batter-Pacini. Cuando a uno le ponen una aguja de acupuntura, mucha gente piensa que tiene que sentir dolor. No es dolor lo que se siente, es una ligera presión, ¿vale? Una ligera presión es sensación de expansión o de hormigueo. No tiene que haber dolor. Cuando hay dolor en la aguja es porque la aguja no está puesta en el sitio donde tiene que estar puesta. Y también coincide con hay un mayor número de anastomosis arteriovenosas. Las anastomosis arteriovenosas son donde se unen arterias y venas, donde se produce el cambio de circulación, ¿vale? De la circulación venosa, de la circulación arterial a la venosa. El profesor Hartmut Heine, del Hospital Universitario de Herdecke, reveló que el punto de acupuntura tiene un sustrato morfológico específico, un fascículo básculo nervioso de 5 a 7 milímetros que se evidencia debajo de la fascia superficial. Debajo del músculo, debajo de la fascia superficial, se encuentra un fascículo básculo nervioso, que es lo que habían visto los anteriores, la unión a la anastomosis arteriovenosa junto con pequeñas terminaciones nerviosas. Por eso, el poner una aguja produce los efectos que produce. Pischinger, que es el padre de la histoquímica y jefe del departamento de histología y embriología de la Universidad de Viena, encontró que aparte de los efectos neurales, aparte de los efectos nerviosos, había una serie de efectos humorales, es decir, una serie de efectos neurohormonales. Y constató que la acupuntura generaba cambios de la producción de citoquinas. Las citoquinas son unos mensajeros que es, digamos, la forma de comunicación que tienen las células,
sobre todo las células del sistema inmunitario, y dentro del ámbito local correspondiente a las zonas u órganos influenciados por el punto de acupuntura que se estaba utilizando. Es decir, había una comunicación entre el punto que yo utilizo del órgano y el órgano mismo. El doctor Pomeranz, de la Universidad de Toronto, confirmó que la acupuntura produce una liberación de beta-endorfinas y por tanto analgesia. Todos hemos oído hablar de las endorfinas, ¿no? Que son péptidos, son neuropéptidos, que a nivel farmacológico tienen un efecto muy parecido a los corticoides y a la morfina. Y posteriormente el doctor Mayer en Alemania consiguió calcular las cantidades de endorfinas y descubrió que había puntos que liberaban más endorfinas que otros. Speransky, que era un investigador ruso y compañero de Pavlov, aquel de los perros, ¿no? Ella dejó su tesis de que cualquier punto nervioso, sin excluir las estructuras nerviosas periféricas, puede transformarse en un generador de procesos neurodistróficos que actúa como centro nervioso momentáneo o permanente de dichos procesos. Y ahora veremos a qué conclusión llegó. Dice, cada vez que un procedimiento, por ejemplo una aguja, altera el carácter nervioso de cualquier fenómeno, los cambios resultantes no solamente se producen en la sección del nervio afectado, sino también en la intrincada totalidad del complejo. Es decir, si él se refería al sistema nervioso vegetativo, que está presente en todo el organismo, entonces, si yo toco un punto, toco una parte de ese sistema, por muy lejos que esté, puedo alterar la totalidad del sistema. ¿Vale? Eso en terapias como la terapia neural, que se llama la acupuntura alemana, queda claramente demostrado, ¿vale? No solo con la acupuntura. Y luego otros doctores y otros biólogos como Jesse Mackenzie, Asner y Abel, en sus trabajos, descubrieron, como ya demuestra la neurología clásica, que estamos distribuidos metaméricamente, ¿vale? En segmentos transversales o dermatomas, que a través de los reflejos espinales de la médula, cutiviscerales y viscerocutáneos, se va a poner en contacto lo interno y lo externo, ¿vale? Eso la neurología ya lo tiene muy estudiado, y así pues llegan a la conclusión de que mucho tiempo antes de que aparezcan lesiones orgánicas, las zonas reflejas informan sobre la existencia de sobrecarga de los órganos, ¿vale? Sobre todo los puntos que hemos dicho antes, que eran los Huato va poniendo alrededor de la columna vertebral, cada zona de la columna vertebral corresponde a un órgano, ¿vale? Luego descubrió la neurología que efectivamente a través del reflejo cutivisceral, es decir, de ese nervio que sale de la médula, comunica la piel con el órgano hacia adentro. Este es el esquema. Eso de aquí de la izquierda sería la médula, el asta posterior y el asta anterior. Arriba vemos skin, que es la piel, y abajo vemos el órgano y la comunicación que existe por la rama entre ambos. Y esta es la distribución metamérica, que es la distribución que hace nuestra neurología, que eso, pues, en lesionados medulares se sabe perfectamente, cuando la médula se rompe a un nivel, se sabe que toda la inervación hacia abajo queda completamente paralizada. Más evidencias, pues bueno, el control de la puerta del dolor, todos en el cuerpo tenemos una serie de receptores del dolor que se llaman nociceptores, que son muy necesarios, porque son los que nos avisan cuando nos quemamos, cuando tenemos un dolor, son los que nos avisan de la retirada, ¿no? Cuando nos estamos quemando, pues el nociceptor capta rápidamente, manda el estímulo de la médula al cerebro, y rápidamente activamos el brazo para retirar. Lo que dice esta teoría es que cuando llegan varios estímulos a la médula, procedentes de la misma zona, el estímulo que transmite el nociceptor no tiene preferencia sobre los demás. Entonces, si yo logro colocar otro estímulo, frío, calor, una aguja, le llaman el gate control, porque es como si por una puerta por la que cabe una persona intentáramos meter 20. Como el nociceptor no tiene preferencia, al llevar el estímulo de dolor, si yo meto otro estímulo, es como si distrajera un poquito, como si engañara un poco al cuerpo y anulo ese estímulo de dolor, ¿vale? Es lo que nos dice un poco, en forma vastamente contado, la teoría del gate control. Tiene un efecto local vasodilatador, que eso es muy importante cuando hay inflamaciones. Tiene una acción opioide, lo que hemos hablado antes de las endorfinas, ¿vale? Porque tiene una acción muy parecida a los corticoides y a la morfina. A nivel cerebral se liberan noradrenalina y serotonina. La serotonina es muy importante para el mantenimiento del estado de ánimo. La hipófisis libera beta-endorfinas y hormona adrenocorticotropa. Y el efecto humoral, que hay un aumento de entre un 30 y un 40% en las cantidades de serotonina que se liberan. ¿De acuerdo? O sea que, como podemos ver,
La acupuntura no tiene nada de esotérico, es decir, los efectos están medidos, comprobados, y vemos que efectivamente cuando colocamos unas agujas hay una serie de efectos en el cuerpo que se tienen que tener en cuenta. Vamos a ver un poco lo que son las teorías en las que se apoya la medicina tradicional china, la medicina tradicional china clásica. Algunas ya las conocemos, como son la teoría Yin-Yang, o de los pares de opuestos. Todos hemos visto el signo del Yin-Yang, el simbolito. Pues bueno, según la teoría de la medicina tradicional china, la naturaleza y el cuerpo humano forman una unidad, de lo que hablábamos antes de la medicina de terreno, que ha de estar equilibrada, ¿vale? Este equilibrio es que acaba de definir si estás enfermo o si estás sano. Cuando estás equilibrado, estás sano. Cuando no lo estás, es cuando viene la enfermedad, ¿vale? Que es lo que nos dice un poco lo que el párrafo de abajo. ¿Cuáles son las características de este Yin-Yang? Pues que tiene una omnipresencia en todo para los chinos, todo puede contemplarse desde la perspectiva del Yin-Yang, todo tiene una parte Yin, todo tiene una parte Yang, y por eso su divisibilidad. Y ahora vemos el porqué. En esa relación Yin-Yang hay una oposición, hay día y noche, hay frío-calor, hay suave y hay áspero, hay una interdependencia siempre entre los dos. Para los chinos todo tiene una relación con todo, o sea, nada está separado. Entonces, las dos partes opuestas existen siempre una en función de la otra, es decir, no puede haber día sin noche, no puede haber frío sin calor, no puede haber suave si no hay un áspero, ¿vale? Hay una relación de crecimiento y decrecimiento entre los dos. Las dos partes opuestas de toda manifestación se encuentran siempre en movimiento de cambio continuo, ¿vale? Nunca estamos 100% sanos, nunca estamos completamente enfermos. Siempre hay un equilibrio, siempre oscilamos entre la salud y la enfermedad, la salud y la enfermedad. El cuerpo lo que va a intentar siempre es equilibrarse, ¿vale? Y eso es lo que busca la medicina tradicional china, la acupuntura, la fitoterapia, equilibrar el cuerpo. Intertransformación del yin y yang. Bueno, por ciertas condiciones siempre extremas favorecen una auténtica transformación de cada una de las dos polaridades en su opuesto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunas patologías. Cuando nosotros nos resfriamos, cogemos una gripe, siempre vemos que la primera parte suele ser frío, solemos tener escalofríos, solemos estar helados, tenemos tembleque. Poco a poco el síndrome, poco a poco la enfermedad va avanzando y se transforma en su opuesto. Nos sube la fiebre, empezamos a tener calor, empezamos a sudar, nos sube la temperatura, etc. Es lo que intenta decir un poco eso de la intertransformación entre el yin y el yang. Así pues podemos definir que el yang es todo aquello que tiende a fluir hacia arriba, que tiende al exterior, con luminosidad, calor, movilidad, excitabilidad, el día, el sol, el fuego, lo masculino, lo activo, lo dinámico. Y el yin es todo lo contrario, es aquello que fluye hacia abajo, con tendencia al interior, es oscuro, es tranquilo, es pasivo, es receptivo, ¿vale? Y podemos a través del yin-yang también explicar las diferentes partes del cuerpo, siempre sin perder la visión del conjunto, ¿eh? Normalmente para los chinos la parte de arriba, del pecho hacia arriba, es yang, la parte de la espalda es yang, lo externo es yang, todo lo contrario es yin. La parte de delante es yin, la parte de abajo es yin, lo que tiende hacia abajo es yin. Las 5 vísceras que llaman los chicos, las 5 vísceras chinas, el hígado, el corazón, el bazo, el pulmón y el riñón, son yin. Las 6 entrañas chinas son yang. Y cuando el equilibrio yin-yang se altera, pues aparece la enfermedad. Por el exceso o la deficiencia de cualquiera de las dos partes, pues puede aparecer. Entonces tendríamos 4 grandes grupos. Los chinos llaman exceso de yin, exceso de yang, insuficiencia de yin e insuficiencia de yang. Si se presentara un exceso de yang, tendríamos un cuadro de calor externo, ¿vale? Porque recordemos que el yang es externo. Cuando está en exceso, pues hay un exceso de calor en la superficie, pues como puede ser una insolación, como pueda ser un golpe de calor, puede ser ciertas cosas que implican, pues eso, calor fuera, calor en la superficie. Cuando tenemos un exceso de yin, el cuadro es todo lo contrario, el yin era frío, pues y el yin es interior, pues un cuadro de frío interno. Por ejemplo, en las fases iniciales de una gripe, de un catarro, en aquellas artrosis o artritis, esta gente que tiene como un frío interno que siempre lo manifiesta en las articulaciones. Cuando lo que sucede es una insuficiencia del yang, pues tenemos un frío externo, el yang es externo, por lo cual tenemos un frío externo, y por deficiencia del yin lo que vamos a producir es un calor interno. La deficiencia del yin se ve sobre todo mucho en aquellas mujeres que tienen menopausia, esos sofocos, pues se deben a una insuficiencia del yin. En general, ¿qué es el yin? Pues vamos a tener una hipotermia, una hiposecreción, una hipofunción de las glándulas y de los órganos y una hipomotilidad.
En general el yang es hipertermia, es decir, un aumento de la temperatura, mucha secreción de las glándulas, una exagerada función de nuestros órganos y una hipermotilidad. Entonces, un primer análisis nos va a permitir clasificar siempre cada síndrome existente que está o que puede venir en dos grandes grupos, síndrome yin y síndrome yang. Los síndromes que son externos, de calor, de plenitud, que son agudos, los vamos a clasificar como yang. Los síndromes que son internos, de frío, de insuficiencia y que son crónicos, los vamos a llamar yin. La segunda teoría es la teoría de los 5 elementos. Todo esto que estamos viendo es extrapolable completamente, es decir, como hemos visto, hablar de yin-yang, hemos visto que tiene su aplicación en nuestra fisiología, es decir, por eso cuando hablaba antes del libro del Emperador Amarillo, el leer todo ese lenguaje poético, luego hay que extrapolarlo un poco a nuestro lenguaje. No podemos quedarnos con una cultura china, que estamos en Occidente, somos españoles, tenemos que dar un lenguaje al paciente cuando viene a la consulta y no le podemos decir, oiga, pues usted tiene un síndrome yin o tiene un síndrome yang. Hay que decirle las cosas como son, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo, cuando vayamos desglosando las distintas teorías, iremos viendo un poco. Sobre todo cuando lleguemos a la teoría Zhang. Bueno, la teoría de los 5 elementos está basada en la creencia de que toda la naturaleza está formada por 5 materias básicas: madera, fuego, tierra, metal y agua. Su comportamiento físico, ciertas cualidades que poseen y los movimientos que producen ayudan a entender por qué se siguen utilizando estos símbolos, que son lo que son en realidad. O sea, esta teoría es plenamente simbólica, ¿vale? Lo que intentan hacer los chinos es un símil entre lo que pasa afuera para ver qué es lo que nos pasa a nosotros dentro. Porque recordamos que en aquella época, pues, al no existir un método científico, pues lógicamente se basaban en la observación. Ellos hacen un poco esta comparativa, ¿vale? La madera la comparan con el viento, con los ojos, con la lágrima, con el este, con la primavera, con el hígado, con la vesícula biliar, con el sabor que es ácido, con el color verde y con la emoción que puede ser el enojo y la ira. Todo ello, como vemos, va teniendo toda una relación, que es lo que ellos van a ir aplicando un poco, ¿vale? Aunque luego esta teoría, la primera teoría yin-yang y esta teoría se utilizan muy poquito en clínica, ¿vale? Lo utilizan un poco para relacionar alguna patología entre los órganos que la componen, pero poquito más. Los 5 elementos o movimientos lo que van a representar son etapas concretas, son interdependientes, volvemos otra vez a que todo está unido, nada se separa. Y lo que sí hablan es que en esos ciclos que hemos visto unidos por flechas hay 2 ciclos fisiológicos y 2 que son patológicos. Los 2 ciclos fisiológicos, pues tenemos el ciclo de generación, es decir, cada movimiento tiene una relación privilegiada con el que precede, es decir, que lo engendra, es el que llaman madre, y el que le sigue es su hijo. Como hemos visto, pues vamos a retroceder un poco. Y así lo vemos. Pues podemos ver, este sería el ciclo de formación, ¿vale? La madera sería madre del fuego, el fuego sería la madre de la tierra sería la madre del metal, el metal sería la madre del agua, ¿vale? El fuego sería hijo de la madera, la tierra hijo del fuego y así sucesivamente. ¿Bien? Este es el ciclo de generación, que se llama. Tendríamos después un ciclo de control, que serían las flechas de dentro, ¿vale? La madera va a controlar a la tierra va a controlar al agua, el agua al fuego, el fuego al metal. Luego lo veremos con los diferentes órganos y los porqués. El ciclo de dominancia, ¿vale? Eso es otro ciclo fisiológico. Cada uno de los 5 elementos puede controlar, frenar y contener el desarrollo del movimiento que le sigue, es decir, del que engendra, ¿vale? Es un poco lo que dice el Su Wen, este es el lenguaje poético que os decía, ¿no? El metal corta la madera, el agua apaga el fuego, la madera cubre la tierra, el fuego funde el metal y la tierra encauza el agua. Claro, tú lees eso en un libro y dices, ¿esto qué es? Pero tiene su razón de ser.
Estos son los ciclos patológicos, ¿de acuerdo? El ciclo de opresión, es decir, cuando entre dos elementos unidos naturalmente por el ciclo de dominancia, el movimiento dominador, es decir, el ciclo que estaba dentro, el que domina, se vuelve excesivamente dominador y agobia al dominado. Entonces se produce una patología. Lo vamos a ver ahora, para que lo podamos entender. Y el ciclo de ofensa, que es todo lo contrario, es decir, el elemento dominado se rebela contra el dominador. Aquí vemos un poco cuáles son todos los ciclos, ¿de acuerdo? Este sería el ciclo de generación, ¿vale? El de interdominancia y el de contradominancia, ¿vale? Vamos a ver si ahora podemos ver un poco. En la siguiente teoría tenemos vamos a ver un poco la teoría del chi, la sangre y los líquidos orgánicos, que es un poco la siguiente teoría. Para que os sacáis una cuenta, no he querido poner el ideograma chino del chi. El chi es una palabra que, bueno, todos hemos oído hablar de ella, todo el mundo habla del chi, el chi, el chi, el chi, el chikun, tal. El chi a mí me parece que es un término que está muy gastado hoy en día, y hablar de energía en el siglo XXI, sí, a mí soy el primero que me gusta el esoterismo, soy el primero que me gusta hablar de energías, pero yo creo que estamos hablando de un sistema que está científicamente demostrado y no podemos seguir escudándonos en una palabra chi. En la medicina tradicional china la acupuntura es una técnica que mueve el chi, ¿vale? Es que no tenemos traducción, en Occidente no tenemos traducción de la palabra chi, ¿vale? En la cultura china, en la japonesa, en la coreana algo, sobre todo en ese tipo de cultura sí, porque la palabra chi no solo implica esa palabra de energía interna, sino que impregna mucho del vocabulario que tienen ellos. Por ejemplo, pues el kimochi es una palabra que en japonés significa intención, y como todo lo hacen con ideogramas, para ellos un ideograma significa muchas cosas, no es como nosotros, ¿no? Nosotros ponemos problema y entendemos que problema es un problema. Cuando un japonés o un chino te escribe el ideograma problema, aparte de problema significa también oportunidad. Pues la forma de entender las cosas de un occidental y de un oriental son completamente diferentes, ¿vale? Porque uno entiende en forma de símbolos y otro entiende en forma de conceptos. Esto es lo que significaría el ideograma chino, es decir, un fuego que avienta un caldero que produce una nube y una energía. Esa es la traducción del ideograma.